El capitán Jake Morrison se paró en el puente de su nave e intentó no parecer avergonzado. El USS Liberty Bell no era bonito. Era grande, gris y hacía ruidos fuertes incluso cuando estaba quieto. A través de la ventana principal, podía ver las otras naves de la flota, parecían obras de arte flotando en el espacio. Su nave parecía un almacén volador. «Capitán, nos estamos preparando para la demostración», dijo Lisa Hayes, su segunda al mando. Intentaba sonar positiva, pero Jake podía percibir la preocupación en su voz. Ambos sabían lo que se avecinaba. La Flota de Defensa Galáctica celebraba estas reuniones cada 3 meses. Todas las diferentes especies alienígenas traían sus mejores naves para demostrar lo que podían hacer. Las reuniones se realizaban en la estación Nexus, una enorme estación espacial que parecía una flor de cristal floreciendo en la oscuridad del espacio. Jake observó cómo las naves zapiranas realizaban su demostración. Eran cosas hermosas que parecían estar hechas de luz pura. Podían volverse invisibles, disparar rayos de energía que se doblaban en las esquinas y se movían tan rápido que parecían teletransportarse. Los comandantes alienígenas que observaban desde la estación estaban impresionados. «Ruidos, miren eso», susurró Danny Rollers desde su puesto en la estación de ingeniería. «Sus naves ni siquiera hacen ruido al moverse». Luego vinieron las bionaves Corin. Estas naves estaban vivas, crecían en lugar de construirse. Podían curar su propio daño, dividirse en naves más pequeñas cuando era necesario y tenían armas que aprendían a luchar mejor en cada batalla. Una de las bionaves demostró desarrollar una nueva armadura ante los ojos de todos. Amy Clark, la oficial de armas, negó con la cabeza. «Nuestra arma más grande es básicamente un disparador de balas realmente grande», dijo en voz baja. Pete Johnson, el navegante, estaba revisando sus instrumentos por 100ª vez. «Al menos nuestro sistema de navegación funciona», dijo que la mayoría de las veces. Jake lo sabía. Su tripulación estaba nerviosa, tenían todo el derecho a estarlo. Cuando llegó el momento de la demostración humana, la campana de la libertad avanzaba pesadamente como un camión viejo junto a autos de carrera. Sus armas eran fuertes y simples. Sus escudos se encendían y apagaban aleatoriamente. Su IA computacional sonaba como un adolescente que no quería estar allí. «Campana de la libertad, tienes autorización para la demostración». Se escuchó la voz desde el control de la estación. Jake respiró hondo. «Llévanos». «Pete», la nave avanzó. Con un chirrido que resonó por el casco, Jake casi podía oír la risa de los comandantes alienígenas. Los motores del Liberty Bell dejaban un rastro de escape visible, algo que los marcaba como primitivos. Al comenzar la demostración de armas, Amy anunció que disparó el cañón principal. En lugar de un rayo de energía limpia, disparó un proyectil sólido que explotó contra el objetivo con un destello brillante y mucho humo. La explosión fue caótica y ruidosa. Cumplió su función, pero parecía rudimentaria comparada con las elegantes exhibiciones láser que acababan de ver. «Sistemas defensivos activos», gritó Ruby Martínez, de la sección de ingeniería. Sus escudos se activaron con un brillo azul intermitente que cambiaba constantemente. El generador de escudos emitió un zumbido que todos podían oír. Carl Davis, el encargado de las comunicaciones, escuchaba las conversaciones de la estación. Su rostro le decía a Jake todo lo que necesitaba saber. Los extraterrestres no estaban impresionados. La demostración continuó. Mostraron su sistema de radar, que funcionaba bien, pero no podía hacer ni la mitad de las cosas que los sensores extraterrestres podían hacer. Mostraron su sistema anticolisión, que de hecho había chocado con un trozo de basura espacial la semana pasada. Cuando se le pidió que hablara, su IA respondió: «Sí, hola, estoy aquí. ¿Qué quieres?». Cuando terminaron y regresaron a la estación, Jake sintió la decepción de su tripulación. Habían hecho todo lo posible, pero su mejor esfuerzo parecía una simple actuación al lado de las otras flotas en la reunión posterior a la demostración. Los comandantes alienígenas fueron educados, pero el distante almirante Bexar de la flota zaperiana fue menos educado que los demás. «Díganme», el capitán Morrison Vectar dijo con su suave voz musical, «¿entiende la Tierra que esta es una alianza militar? Nos estamos preparando para posibles conflictos con fuerzas hostiles. Necesitamos naves de guerra, no vehículos de construcción». Varios de los otros comandantes emitieron sonidos que Jake comprendió que eran risas. El representante de Corin, cuyo nombre Jake no pudo pronunciar, señaló con un antebrazo la ventana donde estaba atracado el Liberty Bell. «Quizás los humanos podrían ayudar con el transporte de carga».
Corin dijo que su nave parecía adecuada para transportar suministros. Más risas. Jake sintió que se le calentaba la cara, pero mantuvo la calma. Lisa se acercó a él, lista para decir algo, pero Jake negó levemente con la cabeza. Entendemos sus preocupaciones, dijo Jake simplemente. Haremos todo lo posible para contribuir a la misión de la flota. El almirante Torres, el representante humano ante el mando conjunto, parecía incómodo. Jake lo sabía. Torres probablemente estaba recibiendo presión de ambos lados. Los extraterrestres creían que era humano. Llevaban barcos de juguete a una guerra real y el comando terrestre quería demostrar que pertenecían a la comunidad galáctica. La reunión terminó con asignaciones para rutas de patrullaje y ejercicios de entrenamiento, como Jake esperaba. La Campana de la Libertad fue asignada a lo que todos llamaban la zona segura, sectores vacíos donde nunca pasaba nada. Era el equivalente militar a que los enviaran a sentarse en un rincón mientras caminaban de regreso a su nave. Lisa finalmente habló. «Capitán, nos tratan como si fuéramos una broma». «Quizás sí», respondió Jake, «pero las bromas a veces sorprenden a la gente». Danny los alcanzó en el pasillo. «Oye, capitán, al menos nuestra nave funciona de verdad. ¿Viste ese crucero zapiriano que tiene problemas con su sofisticado sistema de invisibilidad?» Parpadeaba como una luz rota. Jake sonrió por primera vez ese día. «Todas las naves tienen problemas, Danny. La diferencia es que las nuestras son obvias». Abordaron la Campana de la Libertad y Jake pudo oír los sonidos familiares de su nave, el zumbido de los generadores, el chasquido del metal enfriándose, el sonido distante de Amy y Pete discutiendo sobre algo técnico. No era bonito, ni silencioso, ni elegante, pero era suyo. Rumbo al sector de patrulla 7, ordenó Jake al llegar al puente. «Capitán», respondió Pete. «Aunque debo mencionar que ese sector lleva 6 meses vacío. No hay nada más que polvo espacial y satélites viejos». «Bien», dijo Jake, acomodándose en su silla de capitán. «Tal vez tengamos tiempo para descubrir en qué somos realmente buenos». Ninguno de ellos sabía que en 3 días todo cambiaría. La guerra para la que todos se habían estado preparando estaba a punto de comenzar y la nave de guerra más tonta de la galaxia estaba a punto de descubrir que a veces ser diferente era exactamente lo que la situación necesitaba. La guerra comenzó un martes por la mañana. Jake Morrison estaba bebiendo café en el puente cuando Carl Davis se incorporó de repente en su puesto de comunicaciones. «Capitán, recibo señales de emergencia de varias flotas de la Federación», dijo Carl con la voz tensa por la preocupación. «Es la hegemonía. Están atacando por todas partes a la vez». Jake dejó su taza de café. La hegemonía eran 3 especies alienígenas trabajando juntas y todos sabían que eran un problema, pero nadie esperaba que iniciaran una guerra de verdad. «Póngalo en la pantalla principal». Jake ordenó. Las imágenes que aparecieron hicieron que la tripulación del puente se quedara en silencio. Las naves de la Federación estaban siendo destruidas a una velocidad incontable. Las naves de la hegemonía se movían como bailarines mortales por el espacio. Sus armas atravesaban escudos y armaduras como si fueran de papel. Las hermosas naves de cristal ceiriano se desintegraban bajo el fuego concentrado. Las naves IOEAR y biovivientes estaban siendo abrumadas por enjambres de cazas enemigos. «Dios mío», susurró Lisa Hayes. «No solo están ganando, lo están destruyendo todo». Pete Johnson estaba revisando sus cartas de navegación. «Capitán, estamos recibiendo nuevas órdenes. Nos están asignando a patrullar el sector 12. Jake sabía lo que eso significaba. El 12 estaba aún más lejos del combate que su posición actual. El comando de la Federación se aseguraba de que los humanos se mantuvieran alejados mientras las naves reales se encargaban de la guerra. «¡Qué considerados!», dijo Amy Clark con amargo sarcasmo. «Quieren mantenernos a salvo mientras sus elegantes naves explotan». Ruby Martínez estaba realizando diagnósticos en sus sistemas. «Al menos nuestros motores funcionan hoy. El propulsor de babor solo hace ese chirrido la mitad del tiempo». La Campana de la Libertad se dirigía a su nueva zona de patrullaje, pero Jake no podía dejar de observar la batalla. Los informes indicaban que la Federación estaba perdiendo mucho. Las naves que parecían imposibles de destruir estaban siendo eliminadas una a una. Las fuerzas de la hegemonía luchaban con perfecta coordinación, como si pudieran predecir cada movimiento de sus enemigos. «Es como si supieran exactamente lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos», dijo Carl, escuchando la radio desde las zonas de batalla. «Tal vez sí». Jake respondió pensativo. «Tal vez ese sea el problema.
3 días después de iniciada la guerra, la Campana de la Libertad patrullaba un espacio vacío cerca del borde exterior. Danny. Roller se quejaba de una unidad de reciclaje de aire rota cuando Pete gritó de repente desde su puesto: «Capitán, tengo algo en los sensores. 3 naves se mueven rápido». Jake se movió para mirar la pantalla de Pete. Federation, no senor. La computadora dice que son exploradores de la hegemonía y están persiguiendo algo. En la pantalla principal pudieron ver una pequeña nave de transporte civil corriendo por su vida. Detrás de ella, 3 elegantes cazas de la hegemonía se acercaban rápidamente. El transporte estaba enviando llamadas de socorro, pero no había naves de la Federación lo suficientemente cerca como para ayudar. La capitana Lisa dijo en voz baja: «Nuestras órdenes son evitar el contacto con las fuerzas enemigas». Jake observó la pequeña nave de transporte que intentaba escapar. Pudo ver que sus motores estaban dañados y que estaba reduciendo la velocidad. En pocos minutos, las naves de la hegemonía la atraparían y la destruirían. La gente en ese transporte moriría. Mientras tanto, el Liberty Bell se sentó y observó a Amy calentar las armas. Jake dijo: «Señor, Amy». Parecía sorprendida. «¿Me oíste? Pete, llévanos a toda velocidad, capitán». «¿Estás seguro?». Sobre esto, Lisa preguntó: «Se supone que no debemos enfrentarnos al enemigo». «Esa gente a la que le disparan», respondió Jake. «Vamos a ayudarlos». La Campana de la Libertad giró hacia la persecución y comenzó a acelerar. La nave se sacudió y emitió fuertes ruidos al ganar velocidad. Su aproximación fue tan sutil como un ladrillo volador, pero fue lo suficientemente rápida. Los exploradores de la hegemonía los notaron venir y cambiaron de rumbo para interceptarlos. Sus naves eran suaves y silenciosas. Moviéndose con una gracia letal, la Campana de la Libertad parecía torpe y tosca en comparación. «Nos están apuntando». Amy informó que las armas de energía eran muy avanzadas. Jake ordenó que respondieran. Amy presionó los controles de disparo y sus cañones principales abrieron fuego. En lugar de rayos de energía limpia, la Campana de la Libertad disparó proyectiles sólidos que explotaron con destellos brillantes. El ruido era tremendo y la nave se sacudió con cada disparo. Algo extraño sucedió. Las naves de la hegemonía, que se habían estado moviendo en perfecta formación, de repente comenzaron a volar en patrones confusos. Su fuego de respuesta falló, pasando completamente inofensivamente cerca de la Campana de la Libertad. «¿Qué les pasa?». Pete preguntó mientras observaba las naves enemigas zigzaguear como si estuvieran perdidas. «No lo sé», dijo Amy, «pero sigan disparando». Las rudimentarias armas de Liberty Bell seguían disparando. Los proyectiles eran más lentos que los rayos de energía, pero impactaban con fuerza al impactar. Uno de los exploradores, Hegemony, recibió un impacto directo y sus escudos se encendieron y fallaron. «Sus escudos no están diseñados para este tipo de arma», gritó Ruby desde ingeniería. «Nuestras balas están atravesando sus defensas». La batalla continuó durante varios minutos más. Las naves Hegemony seguían intentando usar sus tácticas avanzadas, pero nada funcionaba como se suponía. La Campana de la Libertad no se movía como una nave de guerra de verdad, ni luchaba como tal, era impredecible de maneras que las computadoras enemigas no podían entender. Finalmente, los exploradores Hegemony restantes hicieron algo que sorprendió a todos en el puente de la Campana de la Libertad. Se dieron la vuelta y huyeron. «¿Acabamos de ganar?», preguntó Danny por el intercomunicador. Jake miró fijamente las naves enemigas en retirada en todos los informes de batalla. Habían estado escuchando que la Hegemony nunca se retiraba, luchaban hasta ganar o hasta ser destruidas, pero estas naves huían de la Campana de la Libertad. «Carl contacta con ese transporte. Asegúrate de que estén bien». «Sí, señor, nos están agradeciendo, capitán. Quieren saber qué tipo de nave somos». Jake casi se rió. «Diles que somos la nave de guerra más tonta de la galaxia». Lisa miraba la pantalla táctica intentando comprender lo que acababa de suceder. «Capitán, no creo que debimos haber podido ganar esa pelea. Sus naves eran más rápidas, sus armas eran mejores, sus escudos eran más fuertes, pero ganamos». Jake dijo: «La pregunta es ¿por qué?». Amy estaba revisando sus sistemas de armas. «Quizás sea porque no luchamos como los demás. Mira esta grabación de la batalla. No usamos ninguna táctica estándar. Simplemente cargamos y empezamos a disparar». Pete asintió. «Y nuestra nave no se mueve como otras naves. Nuestro sistema de navegación tiene ese fallo que nos hace cambiar de rumbo aleatoriamente a veces».
Además, nuestras armas son completamente diferentes. Ruby añadió, ya nadie usa proyectiles sólidos. Sus defensas no estaban preparadas. Jake estaba empezando a comprender algo importante. Quizás ser diferente no sea una debilidad. Quizás sea exactamente lo que necesitamos. La Campana de la Libertad continuó su patrulla, pero ahora todo se sentía diferente. Acababan de hacer algo que las flotas alienígenas avanzadas no podían hacer. Habían luchado contra la hegemonía y ganado. Carl envió un informe al mando de la flota para informarles. Nos enfrentamos a 3 exploradores de la hegemonía y los expulsamos. Mencioné que desobedecimos las órdenes. Carl le preguntó a Jake. Pensó. Solo céntrate en los hechos, ya nos ocuparemos del resto más tarde. Mientras volaban por el espacio, Jake no podía quitarse la sensación de que habían descubierto algo importante. Las naves Hegemony estaban construidas para luchar contra enemigos predecibles, usando tácticas predecibles, pero la Campana de la Libertad no era predecible, era caótica, tosca y completamente diferente a todo lo demás en la galaxia. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Jake empezó a pensar que tal vez la humanidad tenía algo valioso que aportar. Después de todo, solo tenían que descubrir cómo usar sus diferencias como armas. En lugar de esconderse de ellos, la guerra estaba lejos de terminar, pero la Campana de la Libertad acababa de demostrar que a veces la mejor manera de ganar era romper todas las reglas. La noticia de la victoria de la Campana de la Libertad se extendió por el comando de la Federación más rápido de lo que Jake Morrison esperaba. En 2 días, el almirante Torres estaba en la pantalla de comunicaciones de la nave, con una mirada de sorpresa y curiosidad. Capitán Morrison, necesito entender exactamente qué sucedió allí. Torres dijo, su informe dice que derrotaron a 3 exploradores y Hegemony de las otras flotas. Están teniendo problemas con naves enemigas individuales. Jake miró a su tripulación desde el puente. Llevaban días hablando de lo mismo. Honestamente, señor, no estamos completamente seguros. Simplemente hicimos lo que nos pareció correcto. El derecho no gana batallas contra tecnología superior. Capitán. Tiene que haber algo más. Lisa Hayes dio un paso al frente, almirante. Creemos que podría ser porque no luchamos como nadie. Nuestra nave no se comporta como las computadoras enemigas esperan. Torres frunció el ceño. Explíquelo. Jake respiró hondo. Señor. Todas las demás especies de la Federación han desarrollado métodos limpios y eficientes de combate. Sus naves se mueven con patrones predecibles y usan armas que siguen reglas establecidas. La hegemonía ha construido toda su estrategia en torno a predecir y contrarrestar esos patrones. ¿Y dice que somos demasiado primitivos para que ellos predigan? Es demasiado caótico. Amy Clark corrigió desde su estación de armas. Nuestra nave no hace lo que se supone que debe hacer la mitad del tiempo. Nuestras armas son completamente diferentes del equipo militar estándar. Somos como un comodín. No pueden planificar. Torres guardó silencio un largo momento. Le envío nuevas órdenes. Hay una gran ofensiva de la Federación planeada para el sistema Kepler. Debe brindar apoyo. Jake sintió un vuelco en el estómago. Apoyo, señor. Quédese. La retaguardia ayuda con las comunicaciones y los suministros, no hace nada loco como cargar contra las formaciones enemigas. Después de que Torres se despidiera, la tripulación se miró con decepción. Servicio de apoyo, dijo Pete Johnson con disgusto. Todavía creen que no estamos listos para un combate real. Quizás eso sea bueno, dijo Danny Rollers por el intercomunicador. Nos da tiempo para averiguar que hicimos bien. Kelly Brown, quien manejaba el respaldo de navegación, estaba estudiando las grabaciones de vuelo de la batalla de exploración. Mire esto, capitán, nuestros cambios de rumbo no fueron aleatorios como pensábamos. El fallo de navegación nos hace movernos en patrones que no coinciden con ninguna doctrina militar conocida. Jake estudió los datos, así que cuando las computadoras enemigas intentan predecir a dónde iremos, no pueden porque no seguimos ninguna regla que ellos entiendan con exactitud. Miren los datos de nuestras armas. Amy añadió, nuestras armas de proyectiles no solo impactan de forma diferente a los rayos de energía, sino que crean patrones de explosión que los escudos enemigos no están diseñados para soportar. Ruby Martínez había estado realizando diagnósticos en todos sus sistemas, capitán. Creo que encontré algo más. Nuestra distribución de energía está mal según la ingeniería estándar, pero significa que nuestra firma energética no coincide con ninguna clase de nave en las bases de datos, así que cuando nos escanean no saben qué somos ni qué podemos hacer.
Lisa se dio cuenta de que la Campana de la Libertad llegó al sistema Kepler. 3 días después, la Federación había reunido su flota más grande desde el comienzo de la guerra, con cientos de naves de docenas de especies se preparaban para un asalto coordinado a las posiciones de la hegemonía. Jake observaba las formaciones de la flota desde su posición asignada en la retaguardia. Todo parecía perfecto y las naves organizadas se movían en patrones precisos, las armas cargaban en secuencias sincronizadas, los escudos armonizados para una máxima eficiencia. «Es hermoso», dijo Carl Davis observando la exhibición. «Es predecible», respondió Jake en voz baja. La batalla comenzó exactamente como estaba planeado. Las fuerzas de la Federación avanzaron en formación de manual mientras los defensores de la hegemonía se movían para contrarrestarlos utilizando la doctrina táctica establecida. Durante los primeros minutos, todo transcurrió según las expectativas de ambos bandos. Entonces, la hegemonía activó su trampa. Aparecieron refuerzos enemigos desde 3 direcciones a la vez, utilizando los movimientos predecibles de la Federación contra ellos. Las naves que habían estado avanzando en perfecto orden de repente se vieron rodeadas y superadas en armamento. «Sabían exactamente dónde estaríamos», dijo Lisa. Al ver que las naves de la Federación recibían grandes daños, Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Pete, llévanos a la formación enemiga a toda velocidad». «Señor, nuestras órdenes son quedarnos atrás y brindar apoyo. Nuestras órdenes son ayudar a ganar esta batalla. Amy, a la carga. Armas. Ruby, dame todo». Los motores tienen. La Campana de la Libertad rompió la formación y aceleró hacia el centro de la flota enemiga. Su aproximación fue tan ilógica que tanto las fuerzas de la Federación como las de la hegemonía fueron tomadas por sorpresa. La Campana de la Libertad regresa a su posición asignada. Inmediatamente se escuchó una voz furiosa por la radio. Jake apagó las comunicaciones. «Lo siento, no lo escuché. Debe ser una interferencia». Sam Taylor, trabajando en ingeniería, tuvo una idea brillante o descabellada. «Capitán, ¿qué tal si usamos el sistema de eliminación de desechos como arma? Tenemos toneladas de restos de metal y escombros de las reparaciones. Si lo lanzamos todo a la vez por los conductos de eliminación, creará una nube de proyectiles impredecibles». «Hazlo», ordenó Jake sin dudarlo. La Campana de la Libertad se estrelló contra la formación de la hegemonía como un animal salvaje. Sus armas dispararon en patrones sin sentido táctico. El sistema de eliminación de desechos lanzó nubes de escombros aleatorios que confundieron los sistemas de objetivos enemigos. Su movimiento fue tan caótico que las naves cercanas de la Federación tuvieron que cambiar de rumbo para evitar colisiones, pero funcionó. Muchas naves programadas para luchar contra enemigos organizados no pudieron adaptarse al caos absoluto. Su formación comenzó a desintegrarse al intentar responder a la amenaza. Eso no seguía ningún patrón lógico. Nancy Wright, la oficial médica, atendía a los tripulantes heridos mientras ayudaba a reparar los sistemas dañados con suministros médicos. «Capitán, las naves enemigas se estaban retirando de nuestro sector». Otras naves de la Federación comenzaron a comprender lo que estaba sucediendo. Algunos de los capitanes más aventureros comenzaron a romper sus propias formaciones, añadiendo elementos aleatorios a sus ataques. La batalla organizada se convirtió en una caótica batalla campal. Las fuerzas de la hegemonía, enfrentadas a un enemigo cada vez más impredecible, comenzaron a cometer errores. Su perfecta coordinación se rompió al intentar responder a demasiados enfoques tácticos diferentes a la vez. Cuando terminó la batalla, la Federación había obtenido su primera gran victoria de la guerra, pero la victoria no se debió a una potencia de fuego superior ni a una estrategia brillante, sino a abandonar la estrategia por completo y a abrazar el caos. El almirante Torres apareció de nuevo en la pantalla de Jake, pero esta vez parecía pensativo en lugar de escéptico. «Capitán Morrison, he estado revisando los datos de la batalla. Las acciones de su nave cambiaron por completo el flujo del combate. La mitad de la flota de la Federación siguió su ejemplo y comenzó luchando de forma impredecible». «Sí, señor. Parece que funciona contra las computadoras tácticas de la hegemonía. Recibo informes de toda la flota. Los capitanes piden permiso para estudiar sus métodos. Quieren aprender a luchar como humanos». Jake miró a su tripulación desde el puente. Habían pasado de ser la broma de la flota a ser sus maestros en menos de una semana. «Con todo respeto, señor. No creo que podamos enseñar a otras especies a luchar como humanos, pero quizás sí a luchar menos como computadoras». Torres asintió lentamente. «Estoy formando un nuevo grupo de desarrollo táctico. Usted lo liderará,
capitán. Su misión es descubrir cómo convertir el caos en armas después de que la transmisión terminara. Lisa negó con la cabeza con asombro. Hace una semana querían que lleváramos suministros. Ahora quieren que revolucionemos la doctrina militar. Quizá eso sea lo que pase cuando dejas de intentar ser lo que todos esperan. Jake respondió, quizá ser diferente sea exactamente lo que la galaxia necesita ahora mismo. La Campana de la Libertad continuó su patrulla, pero ahora otras naves observaban y aprendían. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez. La Federación tenía esperanza, y todo empezó con la supuesta nave de guerra más tonta de la galaxia, haciendo exactamente lo que no debía. El capitán de flota Jake Morrison se encontraba en una sala llena de comandantes alienígenas que intentaban comprender algo que parecía imposible. 6 semanas atrás, estos mismos oficiales se habían reído de su nave. Ahora le pedían que les enseñara a ganar una guerra. El concepto nos resulta difícil de comprender, dijo el comandante Cistel de la flota zapirana. Sus rasgos cristalinos reflejaban confusión. Nos piden que cometamos errores deliberadamente. Errores no, respondió Jake con paciencia. Aleatoriedad controlada. La diferencia es que sabemos que somos impredecibles a propósito. El teniente comandante Tony Green estaba ayudando con la presentación. Se le había encomendado el diseño de nuevas naves humanas basadas en lo aprendido de la Campana de la Libertad. Piénsenlo así. Tony dijo, sus naves son como músicos perfectos tocando una hermosa canción. El problema es que la hegemonía ha aprendido a predecir cada nota, así que necesitamos tocar jazz en lugar de música clásica. Añadió Ellen Ross, la nueva oficial de planificación estratégica. Los músicos de jazz conocen las reglas, pero las rompen creativamente. Los comandantes alienígenas se miraron con incertidumbre. El almirante Bexar, quien una vez llamó tractores espaciales a las naves humanas, fue el primero en hablar. Hemos intentado incorporar la aleatoriedad en nuestras formaciones, pero nuestros pilotos la encuentran perturbadora. Nuestro entrenamiento enfatiza la precisión y la eficiencia, asintió Jake. Ese es exactamente el problema, intentan ser aleatoriamente precisos, así no es como funciona el caos. Durante las semanas siguientes, Jake y su equipo trabajaron con voluntarios de diferentes especies para desarrollar nuevas técnicas de combate. Los resultados fueron dispares, pero alentadores. Los zafirianos aprendieron a añadir pequeños retrasos aleatorios a su coordinación. Secuencias en lugar de que todas las naves giraran exactamente al mismo tiempo, giraban en un lapso de 5 segundos, creando formaciones que parecían organizadas, pero con una sutil imprevisibilidad. Los Corins eran mejores de lo esperado. Sus bionaves podían programarse para tomar decisiones instintivas en lugar de seguir patrones genéticos estrictos. Las naves comenzaron a actuar más como criaturas vivas y menos como máquinas biológicas. Rick Stone trabajaba con los equipos de ingeniería para modificar las naves existentes. No podemos hacer que la nave de todo sea tan caótica como la Campana de la Libertad, le explicó a Jake, pero podemos agregar sistemas que introduzcan aleatoriedad controlada en sus operaciones. Mientras tanto, la Hegemony también se adaptaba. Su último ataque demostró que intentaban tener en cuenta las tácticas humanas impredecibles, pero Ellen Ross notó algo interesante en la batalla. Informes, capitán, mira estos datos, cuanto más. La hegemonía intenta predecir nuestro caos. Cuanto más predecibles se vuelven, crean nuevos patrones para contrarrestar nuestra aleatoriedad, lo que significa que siguen pensando como computadoras. Jake estudió la información, así que si podemos descifrar sus nuevos patrones, también podemos romperlos. Es como si intentaran resolver un rompecabezas que cambia constantemente sus propias reglas. La gran prueba llegó cuando la hegemonía lanzó una gran ofensiva contra las rutas de suministro de la Federación. Si lograban cortar el flujo de recursos, la guerra terminaría rápidamente. Jake recibió el mando de una flota mixta que incluía naves alienígenas tradicionales y las nuevas naves modificadas del caos. La flota enemiga que los enfrentó era enorme y organizada. Cientos de naves de la hegemonía se movían en perfecta formación. Sus tácticas eran impecables y coordinadas. Debería haber sido una victoria fácil para ellos. La flota de Jake parecía un desastre a punto de ocurrir. Las naves humanas se movían en patrones aleatorios. Las naves alienígenas modificadas introdujeron pequeños elementos de imprevisibilidad y la formación general parecía organizada. Confusión. Todas las naves recuerdan el plan. Jake comunicó a su flota que no había plan. Reacciona a lo que sucede, no a lo que crees que debería suceder.
La batalla comenzó con las fuerzas de Hegemony avanzando en su patrón de ataque estándar. Las naves de Hake respondieron haciendo aproximadamente 12 cosas diferentes a la vez. Algunas naves cargaron directamente contra el enemigo, otras se movieron en amplios círculos y algunas parecían retroceder sin razón aparente. Judy Phillips, la especialista en comunicaciones, estaba coordinando la operación militar más extraña de la historia galáctica. El capitán Green pregunta si debería atacar la nave insignia enemiga o las naves de suministro. Ella informó que le dijo que lanzara una moneda. Hake respondió, señor, literalmente, una moneda. Cara para la nave insignia, cruz para las naves de suministro. Lisa Hayes, ahora coordinadora de la flota de Hake, negó con la cabeza con diversión. Hace 6 meses, eso habría sonado descabellado. Ahora suena brillante. La estrategia de las fuerzas de Hegemony comenzó a mostrar signos de confusión durante la primera hora de batalla. Sus computadoras tácticas recibían tanta información diferente que no podían formar patrones de respuesta coherentes. Las naves que deberían haber estado trabajando juntas comenzaron a tomar decisiones contradictorias. Bob Hayes, quien había sido transferido desde armas hasta análisis táctico, estaba monitoreando las comunicaciones enemigas. Capitán, estoy captando mensajes de error de su sistema de coordinación de flota. Están recibiendo conflictos lógicos. ¿Qué tipo de conflictos lógicos? Sus computadoras intentan responder a 17 patrones de amenaza diferentes simultáneamente. El sistema está fallando al intentar procesarlo todo. Amy Clark estaba coordinando el fuego de armas de varias naves. Señor, las naves Serian modificadas están haciendo algo interesante. Están usando sus sistemas de invisibilidad aleatoriamente en lugar de estratégicamente. El enemigo no puede distinguir qué naves son reales y cuáles son señuelos. La batalla continuó durante 3 horas, pero el resultado se aclaró mucho antes. La flota de la hegemonía, enfrentada a un enemigo que se negaba a comportarse lógicamente, comenzó a realizar movimientos cada vez más desesperados. Su perfecta coordinación se rompió a medida que las naves individuales intentaban manejar amenazas que su mando central no podía clasificar. Cuando el enemigo finalmente se retiró, la flota de Hake había logrado algo notable. Habían derrotado a una fuerza superior no por mejor tecnología ni superioridad numérica, sino por negarse a luchar como se suponía que debían librarse las guerras. El capitán de flota Morrison recibió una transmisión del almirante. Los informes preliminares de Torres muestran que esta es nuestra victoria más decisiva. Desde que comenzó la guerra, ¿cuántas naves perdimos? Hake revisó los informes de bajas. Sorprendentemente pocas, señor. Parece que cuando eres impredecible, el enemigo tiene problemas para apuntarte eficazmente después de la batalla. Hake se reunió con los comandantes alienígenas que habían participado. Sus actitudes habían cambiado por completo desde los primeros días de escepticismo. Debo admitir que dijo el comandante Cistal, esta doctrina del caos es notablemente efectiva, aunque todavía no entiendo por qué funciona. Tal vez ese sea el punto. Hake respondió, en cuanto la entendamos completamente, empezaremos a hacerla predecible de nuevo, Tony. Green había estado analizando datos de los nuevos diseños de naves. Capitán, estamos recibiendo solicitudes de todas las especies de la Federación. Quieren que ayudemos a modificar sus flotas completas y la Hegemony. Ellen Ross había estado estudiando las intercepciones de las comunicaciones enemigas. Definitivamente están tratando de adaptarse, pero lo están abordando mal. Están tratando de crear algoritmos para predecir la aleatoriedad, lo cual es imposible. Por definición, Hake observó su flota, una mezcla de naves del caos humanas y modificadas. Naves alienígenas que estaban aprendiendo a aceptar la imprevisibilidad controlada. La guerra estaba entrando en una nueva fase, y por primera vez desde que comenzó, la Federación tenía la ventaja. Fijaron rumbo a la base. Él ordenó que nos preparáramos para la siguiente fase. Si conozco la hegemonía, pronto intentarán algo desesperado. La Campana de la Libertad sigue siendo la nave insignia de la organización. El caos anidado condujo a la flota a casa. Tras ellos, naves que habían aprendido a aceptar sus defectos y usarlos como armas, seguían a la nave de guerra más tonta de la galaxia, que se había convertido en la maestra de un nuevo tipo de guerra, una que ignoraba las reglas y ganaba batallas negándose a encontrarle sentido. La confrontación final se avecinaba y Hake sabía que sería la prueba definitiva de todo lo que habían aprendido sobre la lucha contra un enemigo que creía poder predecirlo todo. El mensaje del comando de la Federación llegó a las 3 de la mañana. Hake Morrison se despertó con alarmas urgentes en toda la Campana de la Libertad.
La voz de Carl Davis resonó por los altavoces de la nave. Todos a las estaciones de batalla. Capitán Morrison, al puente. Inmediatamente, Jake llegó al puente y encontró a su tripulación observando una pantalla que mostraba algo imposible. Una estructura enorme había aparecido en el borde de la galaxia, más grande que cualquier estación espacial jamás construida. ¿Qué tan grande es esa cosa? Jake le preguntó a Pete Johnson. Revisó sus lecturas 2 veces antes de responder. Señor, es aproximadamente del tamaño de una luna pequeña. Nuestros sensores tienen problemas para obtener lecturas precisas debido a algún tipo de campo de interferencia a su alrededor. Lisa Hayes estaba coordinando con otras naves de la Federación. Capitán, estamos recibiendo informes de toda la flota. Todas las naves de la galaxia detectaron esta cosa cuando apareció. La Hegemony la construyó en secreto en algún lugar y simplemente la colocó en posición. El almirante Torres apareció en la pantalla principal con aspecto sombrío. Capitán Morrison. Necesitamos su flota en el punto de concentración. Inmediatamente, los informes de inteligencia sugieren que esta es el arma final de la Hegemony. Es una especie de centro de mando masivo con una inteligencia artificial que puede aprender y adaptarse a cualquier estrategia militar en tiempo real. Jake sintió una sensación de frío en el estómago. ¿Qué tan rápido puede aprender? Según nuestras mejores estimaciones, puede analizar y contrarrestar cualquier enfoque táctico en cuestión de minutos tras el primer contacto. Nuestras fuerzas convencionales tienen menos de un 3% de posibilidades de éxito contra esta cosa. Danny Rollers había estado ejecutando diagnósticos del sistema y escuchó la conversación. Capitán, si su IA puede adaptarse a cualquier estrategia. ¿Qué sucede cuando usamos la doctrina del caos? Eso es lo que vamos a descubrir. Jake respondió, la Federación reunió la flota más grande de la historia galáctica. Todas las naves disponibles de todas las especies miembros convergieron en la superarma de la hegemonía. Pero al acercarse, Jake se dio cuenta de que la coordinación tradicional de la flota sería exactamente lo que la IA enemiga estaba diseñada para contrarrestar. El almirante Torres Jake transmitió a la nave de mando, solicito permiso para implementar la doctrina del caos completa en toda la flota. ¿Qué significa eso exactamente, capitán? Significa que cada nave opera de forma independiente. Sin estrategias coordinadas, sin comandos unificados, sin patrones predecibles. Cada capitán toma decisiones basándose en circunstancias inmediatas en lugar de planes de batalla generales. Hubo una larga pausa antes de que Torres respondiera, capitán, me está pidiendo que abandone por completo la disciplina militar. Sí, señor, es la única forma de luchar contra un enemigo que puede predecir la disciplina militar. Los comandantes alienígenas se resistieron aún más a la idea. El comandante Cisle de los Zapirianos habló en nombre de muchos de ellos. Esto contradice todo lo que hemos aprendido sobre el combate de flotas. ¿Cómo podemos lograr la victoria sin coordinación? Jake miró a su tripulación desde el puente. Habían recorrido un largo camino desde ser la vergüenza de la flota hasta ser su última esperanza, porque la coordinación es exactamente lo que el enemigo espera. Necesitamos darles algo que no puedan procesar. Ellen Ross había estado analizando la estructura enemiga y encontró algo alentador. Capitán, he estado estudiando los patrones de respuesta de la IA con escaneos de largo alcance. Es increíblemente sofisticada, pero aún intenta encontrar patrones lógicos en todo lo que observa, y la lógica es algo que podemos evitar. Jake se dio cuenta de que la batalla comenzó con la flota de la Federación dispersándose en lo que parecían naves del caos total. Se movían en direcciones aleatorias. Atacaron objetivos sin sentido estratégico y usaron armas de maneras para las que nunca fueron diseñadas. La Campana de la Libertad lideró con el ejemplo, con Jake tomando ciertas decisiones tácticas tirando dados que Amy Clark había encontrado en la sala de recreación. La superarma de la hegemonía. Inicialmente respondió con confianza. Su enorme IA comenzó a analizar los movimientos de la Federación buscando patrones que pudiera explotar. Pero a medida que la batalla continuaba, algo sin precedentes sucedió. Bob Hayes monitoreaba las frecuencias de comunicación del enemigo. Capitán, capto algún tipo de mensaje de error de su IA central. Parece que el sistema tiene problemas para procesar nuestras tácticas. ¿Qué tipo de problema? Sigue intentando predecir qué haremos a continuación, pero como no seguimos ningún patrón lógico, sus predicciones siguen siendo erróneas y cada predicción errónea crea conflictos en sus sistemas lógicos. Judy. Phillips estaba coordinando la operación militar más extraña de la historia galáctica. Las naves solicitaban permiso para intentar ideas que habrían sido consideradas. Hace un año,
El capitán Davis quería saber si podía usar su sistema de eliminación de residuos para lanzar basura a la fortaleza enemiga. Dile que sí y sugiérele que apunte a sus sensores. Nancy Wright, ahora coordinadora de control de daños, informó algo asombroso. Capitán, nuestras tasas de bajas son increíblemente bajas. La IA enemiga sigue apuntando donde cree que deberíamos estar, pero nunca estamos donde la lógica dice que deberíamos estar. La batalla alcanzó su clímax cuando la IA hegemónica intentó adaptarse creando nuevos algoritmos tácticos en tiempo real, pero en lugar de resolver el problema, esto empeoró todo. Ellen Ross observaba los datos con creciente entusiasmo. Capitán, su IA está atrapada en un bucle de retroalimentación. Cada vez que intenta predecir nuestro caos, crea nuevos patrones que seguir, pero esos patrones la hacen más predecible, no menos, así que se está acorralando. Es como ver a una computadora intentar calcular el valor exacto de la aleatoriedad. Cuanto más lo intenta, más confusa se vuelve. El momento final llegó cuando la enorme IA sufrió lo que solo podría llamarse un colapso lógico completo. Con miles de decisiones que violaban todos los principios de la ciencia militar, el sistema simplemente ya no podía procesar las contradicciones. Sam Taylor, que monitoreaba las estructuras enemigas y los sistemas de energía, observaba con asombro cómo las lecturas fluctuaban descontroladamente. Capitán, su IA principal acaba de colapsar la fortaleza. Funciona con sistemas de respaldo que no tienen la misma capacidad de aprendizaje. Todas las naves concentran el fuego en la fortaleza. Hake ordenó, atacadla con todo lo que tengáis. El ataque que siguió fue hermoso en su completa falta de coordinación. Todas las naves de la flota de la Federación dispararon todas sus armas a cualquier objetivo que pareciera importante. No había estrategia, ni plan, ni un enfoque lógico para el asalto. Funcionó a la perfección. La superarma Hegemony, diseñada para resistir ataques coordinados de enemigos predecibles, no pudo hacer frente a la destrucción aleatoria que venía de todas direcciones a la vez. Sus defensas, controladas por la IA colapsada, no priorizaron las amenazas ni coordinaron las respuestas. Cuando la fortaleza finalmente explotó, la explosión se pudo ver desde 3 sistemas estelares de distancia. La flota Hegemony, repentinamente sin su centro de mando definitivo, comenzó a rendirse por toda la galaxia. Hake se paró en el puente de la Campana de la Libertad observando cómo las naves enemigas reducían su potencia. La guerra había terminado, no con una potencia de fuego superior ni una estrategia brillante, sino con el abandono total de la estrategia. El almirante Torres envió la transmisión a todas las naves. Felicitaciones por la victoria más inusual en la historia galáctica. Lisa Hayes leía los informes de bajas. Capitán, las cifras finales ya están. Perdimos menos naves en esta batalla que en cualquier otro enfrentamiento importante de la guerra. ¿Cómo es posible? Aparentemente, si no haces lo que el enemigo espera, tienen problemas para atacarte. Carl Davis estaba monitoreando las comunicaciones de toda la galaxia. Señor, estamos recibiendo solicitudes de rendición de las fuerzas hegemónicas de todas partes. Dicen que su estructura de mando colapsó cuando la fortaleza de la IA fue destruida. Hake miró alrededor de su puente. Una vez más, hace 6 meses habían sido la broma de la galaxia, ahora eran sus héroes, no por mejorar en la guerra tradicional, sino por demostrar que la guerra tradicional no siempre fue la respuesta. Fija rumbo a la Tierra. Ordenó, creo que es hora de que volvamos a casa. Liberty Bell, que seguía haciendo los mismos chirridos y con el mismo aspecto de un almacén volador, guió a la flota de la Federación a casa. Cientos de naves de docenas de especies la seguían. Todas habían aprendido una importante lección sobre el valor de pensar diferente. La nave de guerra más tonta de la galaxia había ganado la guerra enseñándoles a todos que, a veces, lo más inteligente es dejar de intentar ser inteligente. Y al final, esa lección resultó ser más valiosa que cualquier tecnología avanzada o estrategia perfecta.